El Ministerio de Curación, capítulo 15. En el cuarto del enfermo. Grabación 935. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, una vez más, muy buenos días para todos los hermanos. Antes de ir a tocar algunos de los puntos que nos ofrece este capítulo, muy corto, muy sencillo, pero pienso que lleno de contenido, ¿no? Lleno de profundidad y lleno de bendiciones. Mis hermanos, antes de acometer lo que el mismo nos ofrece, vamos a pedir la dirección y la presencia de nuestro Señor en este momento. Amado Padre Celestial, recibimos con gozo esta nueva oportunidad de vivir, de conocerte mejor y de servir. Gracias por tu palabra, amado Señor. Te suplico que nos des tal actitud que reciba con gozo y a plenitud cada uno de los dichos que salen de tu boca, y que cada día nos pueda encontrar a nosotros más y más establecidos en tu voluntad, en tu palabra, al punto que esta experiencia nos haga inamovibles. Y permítenos a través de estas cosas que nos ofreces, en el estudio de este libro, El Ministerio de Curación, encontrar elementos que nos permitirán también proyectarnos para tener una respuesta frente al dolor de la humanidad y a la incertidumbre y desorientación en la cual la misma se encuentra. Ayúdanos, Señor, a palpitar con amor por este mundo enfermo y debilitado como lo haces tú, y ayúdanos a disfrutar el gozo y el privilegio que nos das de ser entonces esos elementos a través de los cuales tú quieres manifestarte al mundo. Danos el bien de tu presencia, tu perdón, tu aprobación y la dirección de tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Te lo agradecemos y te lo suplicamos. Amén. Antes de ir al libro del Ministerio de Curación y al capítulo que nos concierne hoy, quiero recordar para cada uno de los hermanos la siguiente declaración. Son textos paralelos también del espíritu de profecía. Elena White escribió lo siguiente: tengamos mucho cuidado al recibir estas líneas, hermanos, y al recordarlas. Asistir a ellas para un servidor, ¿no?, es retroalimentar su fe, es desafiar pues mis ideas más queridas y acariciadas que recibí en este mundo, y es tratar de mirar a ver cómo interiormente está mi aceptación de lo que Dios nos ha planteado con tanto cuidado, ¿no?, con tanta dedicación. Entonces, a través del espíritu de profecía, recibimos hoy la siguiente declaración. Es un consejo y una recomendación para todos nosotros que queremos de alguna manera participar del método curativo de Dios en favor de esta humanidad doliente. Dice: debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Ese es un deber para nosotros. Se supone que en este sentido deberíamos entonces disfrutar cada uno de los que hacemos este trabajo de las mejores condiciones de salud, tanto física como mental. Y eso sería un formidable punto de partida. Yo diría que es como un trampolín, una carta de presentación. Ese trampolín nos puede elevar a nosotros a alturas pues que realmente no alcanzamos a dimensionar en este momento, porque recuerden ustedes que la bendición de Dios multiplica de manera tan generosa cada uno de los recursos que se prestan, ¿no?, para poder trabajar conforme a la voluntad del Señor, y los resultados, las ganancias y los dividendos, yo creo que están muy, pero muy asegurados, y de qué manera y de qué proporción. De forma tal que participando nosotros de una situación de salud que sea un contraste con la pobre condición de enfermedad en la cual se encuentra el mundo, sería nuestro mejor
punto de partida y nuestra gran carta de presentación entonces para poder ayudar a otros a transitar por cada una de las recomendaciones que Dios ha dejado y que así ellos también puedan recobrar la salud y mirar al cielo. Repito, debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos, debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza. Hermanos, 1000 veces sí. Este capítulo en el cuarto del enfermo está tocando unos 2 o 3 aspectos muy sencillos. El capítulo lo he dividido en 2 partes que espero poder discutir con ustedes en este tiempo. Y allí esas cosas tan sencillas como el uso del aire, ¿no? El aire, uno de los principios, nosotros le llamamos también de una manera así como más del común, uno de los remedios. Es justamente uno de los remedios, habla también allí de la alimentación, se podría hablar del sol y de todas esas cosas, pues son justa y sencillamente aquellas cosas que tal vez los adventistas hemos empezado a manejar y hemos tratado de incursionar en este campo, pero que sabemos que para la humanidad es completamente desconocido, ¿no? Cuando llegan a instancias nuestras, tratar de corregir sus hábitos, tratar de reducir hasta donde se puede el consumo de medicamentos de farmacia y tratar de implementar en favor de todos ellos cada una de estas sencillas disposiciones, yo creo que en el fondo del corazón tiene que dejar muchas inquietudes y muchas reflexiones en la mente y en el corazón, pues de aquellas personas que Dios trae hasta nuestras instancias. Entonces nosotros deberíamos, desde el punto de vista más particular, personal, diría yo, hacernos eco de esto. La palabra clave que utilizaría aquí, hermanos, ¿no? En esta introducción larga, la palabra clave es que nosotros deberíamos ser coherentes, ¿no? Debería haber esa consistencia, que lo que nosotros le enseñamos a la gente sean también parte de nuestras vivencias, que nosotros creemos con esa fe desnuda cada una de las cosas que le proponemos a los demás, y que si eventualmente tenemos que pasar por situaciones en nuestra situación de salud, por alguna cosa que afecte nuestro bienestar en ese sentido, pues que inmediatamente recurramos en primera instancia a lo que Dios nos ofrece, seguros y confiados que Dios ha puesto en la naturaleza esa gran fuerza, digamos así, ese poder para contrarrestar la enfermedad y luchar contra ella. Anoche justamente leía algo sobre la crisis curativa y me admiré al recordar cosas que se planteaban allí con respecto a cómo el cuerpo lucha, ¿no? Para poder deshacerse de toxinas, de venenos, de tantas cosas que generalmente causan toxicidad al cuerpo y que nosotros tal vez no somos conscientes, y que cuando aparecen las diferentes sintomatologías son apenas una manifestación de la naturaleza diciendo que hay que aplicar correctivos y hay que hacer las cosas desde otro punto de vista, necesariamente en este aspecto, en favor nuestro, de nuestras familias y de la humanidad, sí que debemos ser educadores. Para los enfermos, dice aquí, debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Esto tiene la bendición de Dios, recuerden. Y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Tengamos cuidado de no ir a desarticular esto. Presentamos los elementos, pero presentamos a aquel que los prodigó. Alguna vez frente a una persona que pertenecía a otra congregación religiosa, escuché su apreciación al respecto, diciéndome que nosotros teníamos más confianza en el agua de una piscina o en las bondades nutricionales que tenían, por ejemplo, las crucíferas como el repollo, la lechuga o los agentes antioxidantes de la naturaleza como el ajo, en fin, cada una de esas cosas, pero que ellos depositaban toda su confianza en el médico divino.
y que la fe estaba por encima de cualquier recurso que nosotros utilizábamos y le presentábamos a los enfermos. En otras palabras, me dijo, a ustedes les falta fe. Yo pienso que si nosotros hacemos estas dos cosas, que formen parte del paquete, digámoslo así, de una manera integral, hermanos, bien integrada, que la una esté justamente correspondiéndose con la otra, no las podemos desarticular. Lo que podríamos aquí elongar, digamos así, o engrandecer es el poder de Dios sin detrimentar necesariamente los recursos que Él ha dejado, pero tampoco llevar a la persona de encontrarle unas virtudes a los elementos, olvidándonos que es la bendición de Dios la que puede ocasionar formidables resultados. Elena White sigue diciendo, nuestra obra consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe y debemos enseñarles a creer en el gran médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. Hermanos, ojo a esto, la misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere, oigan bien, el Señor quiere, este es su deseo, que invitemos a los enfermos, a los imposibilitados y a los afligidos a echar mano de su fuerza. Bendito sea el Señor que nos ha revelado eso y nos ha dejado pautas muy precisas para que nosotros podamos trabajar en favor de todas aquellas personas que están enfermas. Ahora sí, el capítulo que nos corresponde, ¿no? En esa antesala que estoy haciendo, quiero que lo miremos desde los dos puntos que he tratado de descubrir en el mismo. El primer punto de ellos se refiere exactamente a las condiciones que debe tener el cuarto del enfermo. Y entonces aquí hay algunas de las declaraciones de Elena White, página 168, hermanos. Página 168. ¿Cuáles son las condiciones que deberían asegurarse y proveerse para la recuperación de los enfermos? Dice aquí, por desconocerse la importancia del aire puro, se restringe a veces la ventilación y corren peligro la vida del paciente y de quien la cuida. Miren qué cosa tan sencilla, hermanos. Miren qué cosa. Es simplemente generar unas ciertas condiciones que propendan a estimular el cuerpo humano para que entre en el proceso de sanidad, de recuperación y de restauración, elemento que Dios dejó bien, pero bien marcado en la naturaleza nuestra. Entonces, ¿cómo generar las condiciones, repito, para que el cuerpo pueda ser estimulado a responder? Si lográramos hacer esto, ¿cuántas cosas que generan toxicidad podrían evitarse? Es simplemente recibir esta recomendación, aire puro. Esto me permite a mí proyectarme con ustedes a entender definitivamente que el mejor ambiente para los enfermos son aquellas zonas que no están muy concurridas, ¿no? Donde no tenemos la situación del tráfico automotor, de la combustión de los motores, de los gases que se expelen a partir de eso, de toda la contaminación ambiental, del ruido y de todas estas cosas que han hecho los lugares más concurridos, digamos así como los pueblos y las ciudades, pues justamente los sitios que están proporcionando elementos para que la humanidad enferme, sustraerlos de esos lugares y, repito, generar delante de ellos unas ciertas condiciones que modifiquen ostensible y radicalmente el estilo de vida que ellos tienen, inmediatamente con la bendición de Dios, la persona comienza a experimentar y a participar de ese proceso de recuperación. Yo he llegado a muchos lugares, siendo que estoy acostumbrado últimamente y habituado a vivir en el campo, y sin embargo he llegado cambiando de escenario, ¿no?
a ciertos lugares muy campestres, muy rurales, donde hay una buena óptica, es un buen lugar escogido como para poder divisar así el horizonte, y puede uno considerar las montañas, el verdor de la naturaleza, y yo inmediatamente llego a una conclusión que no es nada raro, hermanos, porque lo del Señor es así tan sencillo y tan hermoso. Definitivamente traer un enfermo a este lugar, sentarlo aquí y dejarlo que considere la tranquilidad del entorno, ¿no? El verdor, porque la naturaleza es verde, eso tiene una explicación que además de ser científica, también tiene mucho que ver con el programa de Dios. Entonces, simple y sencillamente dejando una persona bajo esas condiciones, los efectos tienen que comenzar a sentirse. Apreciados hermanos, ¿cómo no pedirle al Señor que nos dé a nosotros la fe para recibir estas recomendaciones, hermanos? ¿Cómo no entrar ante ellas con los pies descalzos? ¿No? Recuerden cuando el Señor se reveló a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás tierra santa es. Para mí estas revelaciones provienen del lugar santísimo, hermanos. Provienen del ser que no duerme, ni se fatiga, ni se cansa. Provienen de aquel que tiene ardoroso cuidado por sus hijos. Nosotros somos los despreocupados por la humanidad, pero no Dios. Y entonces Dios nos habla, digamos, con altavoces, ¿no? De manera estridente en esta mañana, y a partir de esa línea de la página 168 nos dice: si ustedes están incluidos dentro de un programa que tiene que ver con la curación de los enfermos y tiene que ver con la implementación del ministerio de curación y de los elementos muy pero muy sencillos que conlleva, por favor no olviden esto, no desconozcan la importancia del aire puro. A mí me parece que es como un ruego, ¿no? Como el corazón de Dios implorándonos. Mire, crean en esto, es tan sencillo. Yo creo que si Dios pudiera descender y bajar a nosotros, nos diría: vea, estoy delante de ustedes, yo fui el que hice el diseño, yo conformé todo, yo hice la naturaleza, yo sé la estrecha relación que existe entre la naturaleza y la vida, y yo dejé elementos muy preciosos para que, derivados de la naturaleza, grandes bendiciones, ante la eventualidad de enfermar y de degenerar por los procesos que tienen que ver con el proceso de envejecimiento y todo eso, puedan entonces aminorarse el dolor y el sufrimiento de ustedes y de toda la humanidad. Pero escuchen esta recomendación: no desconozcan la importancia del aire puro. Llévense los enfermos al campo. No restrinjan la ventilación, porque corre peligro no solamente la vida del que está enfermo, sino también del tratante, del enfermero, de aquel que lo atiende. Yo quiero decir lo siguiente para fortalecer este aspecto con un gran respeto, ¿no? Cuando trabajé en favor de la cultura indígena de acá de las montañas del Cauca, esto es suroccidente del país, pues realmente 2.800 metros sobre el nivel del mar, hermanos, 2.800 metros, cuando hay condiciones de frío, es frío extremo, son condiciones de páramo, las casas son muy modestas, son casuchas, ¿no? Con muy poca ventilación. Y nuestro trabajo floreció en ese lugar sencillamente porque nos dimos a la tarea como el Señor nos ha recomendado. Empiecen atendiendo a los enfermos, ganen la confianza de ellos, luego tóquenles el corazón con la verdad del amor salvador y restaurador de Cristo, el que perdona los pecados y devuelve la paz, y el que está preparando un lugar para nosotros que no tiene nada que ver con esta parafernalia del vicio, de la corrupción, de la contaminación, de la toxicidad y del pecado, en una sola palabra. Hermanos, y al entrar en esos sitios, el común denominador, casi todos enfermos por proceso reumatoideos. Ahí entendí que la artritis reumatoidea tiene un factor, un elemento genético, un gen codificado que se transmite de una generación a otra.
el factor reuma se le llama, porque esos guambianos enferman de eso, y la base de su alimentación siempre es la misma, ¿no? Papa, grasa, hojas de coles, si no se sale mucho de eso, algo de maíz, y yo los veía tan enfermos, pero debido a las condiciones de vida en las cuales se encuentran, no era muy posible hacer uso del baño cada día, de manera que no hay ese hábito, esa costumbre de bañarse cada día por el frío. Luego en un estado de postración con dolor articular que uno no se puede ni mover, ¿a quién le va a provocar un baño? Y sin tener de pronto la ayuda necesaria para eso. Pero además un ingrediente, escasísima, muy pobre ventilación al interior de esas casas, porque debido al frío las ventanas son muy reducidas, muy pequeñas, y el ambiente era verdaderamente difícil, ¿no? Imagínense ustedes un enfermo en esas condiciones y comiendo según el patrón nutricional alimentario que forma parte pues de la cultura y de las costumbres de ellos. Y bajo todo esto, y luego consumiendo medicamentos de farmacia, imagínense tomando prednisolona, cherisolona y todos estos corticosteroides, pues yo creo, a mí me parece, hermanos, que necesariamente no hay que estar muy conectado con el cielo como para uno llegar a la conclusión que es verdaderamente triste y lamentable las condiciones de una persona que está en esa situación, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese aspecto. El párrafo siguiente de la página 168 dice: síganse buenos hábitos y por medio del aseo y de la buena ventilación conserves el cuarto del enfermo libre de elementos venenosos. Fíjense ustedes, hermanos, observando estos requisitos, el enfermo tendrá muchas más probabilidades de sanar y en la mayoría de los casos ni los que lo cuidan ni los miembros de la familia correrán el peligro de contraer la enfermedad por contagio. Y el párrafo siguiente dice: para asegurar al paciente las condiciones más favorables para su restablecimiento, el cuarto que ocupe debe ser espacioso, 1, claro, 2, y alegre, es decir, debe tener, digo yo, una buena pintura, ¿no? Debe tener un buen arreglo, debe, digamos, el color de de las sábanas, de las cobijas y todo eso como una armonía. Todo eso contribuye. Dice, debe tener facilidades para ventilarse cabalmente. El cuarto que en la casa reúna mejor estos requisitos es el que debe escogerse para el enfermo. Muchas casas carecen de facilidades para la debida ventilación y resulta difícil conseguirla. Pero sugiere, tienen que arreglárselas de modo que día y noche fluya el aire puro por la habitación. Hay que tener en cuenta esta recomendación entonces porque la hace el Señor. Yo le pido a todos los hermanos que en este momento pues me permitan fortalecer estos puntos de la siguiente manera. Aquí están, hermanos. Beneficio de la exposición al aire puro. Número 1. Mejora el rendimiento físico por la reducción de la contaminación con CO2, dióxido de carbono, ¿no? Que esto es uno de los productos de la combustión, digamos, de los motores de combustión, los automotores y todo eso. 2. Optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico. Hace como 30 años empecé yo a escuchar acerca de la cámara hiperbárica. Inclusive después del accidente me sugirieron que me sometiera a ese proceso. Es una superventilación, ¿no? Es generar de una manera extralimitada oxígeno al cuerpo para favorecer los procesos de recuperación. Recuerdo que se me decía eso. Entonces lo que aquí dice esta nota es que el aire fresco optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico. 3.
favorece los mecanismos antioxidantes del organismo al combinarse con la actividad física. 4, revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas. Miren usted lo que dice la ciencia, hermanos. Y Dios no se puso a explicarlo de esa manera, ¿no? Él apela simplemente a nuestra razón y a nuestro corazón de fe para creer lo que Él dice. Luego dice en el número 5, proporciona un tratamiento anti-envejecimiento de forma natural al estimular el colágeno y la elastina. 6, disminuye significativamente las dificultades respiratorias al aislarnos de las sustancias potencialmente alergénicas. 7, reduce significativamente cualquier riesgo de proceso infeccioso durante su utilización. 8, elimina la absorción de sustancias cancerígenas producidas por la contaminación ambiental. Los últimos 2, hermanos queridos. 9, reduce drásticamente el nivel de metales pesados que respiramos del aire. Y 10, oigan esta, no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario y mejorará definitivamente la calidad de vida de quien atiende estas recomendaciones. Son algunos de los beneficios que se encuentran al exponernos al aire puro. Pero hermanos, no olvidemos que en otros aparte de lo que Elena White ha escrito, no debemos olvidar la siguiente recomendación. Aunque la habitación esté ventilada, no expongamos a los pacientes ni a las personas a corrientes de aire. Esto parece antiquísimo, ¿no? Parece ancestral. Era una creencia y convicción de nuestros abuelos. Pero yo se lo he leído a Elena White, ella dice, yo nunca me expondría a las corrientes de aire. Entonces, aun cuando el cuarto del enfermo debe estar bien ventilado, proteger a este de las corrientes. ¿Qué otros aspectos nos ofrece este capítulo en este punto? Dice así, página 168, abajo, una parte importante del deber de la enfermera consiste en atender lo que concierne a la alimentación del paciente. Este no debe sufrir o debilitarse por falta de alimento, ni tampoco debe recargarse sus débiles fuerzas digestivas. Téngase cuidado especial de que la comida sea preparada y servida de modo que resulte apetitosa. Debe, sin embargo, ejercerse buen juicio para adaptar las necesidades del paciente, tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad. Muy sencillo, ¿verdad, hermanos? Pero una ciencia. Aire, alimentos adecuados. Imagínense esto, las cocineras que trabajan en esos lugares donde se reciben pacientes. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad, hermanos! ¡Cuánta idoneidad, diría yo, profesional, pero en carácter deberían tener estas personas! ¿Cómo tratar de ponerse de rodillas cada día para que el cielo les ilumine con respecto a la escogencia del mejor menú, de aquello que no será nocivo para su paciente y generará condiciones, repito, que le permitirá a la naturaleza del cuerpo enfermo comenzar entonces el proceso de rehabilitación y de restauración, de sanidad? En la página siguiente dice lo siguiente: es una bondad mal encausada y una idea errónea de lo que debe ser la cortesía lo que mueve a visitar mucho a los enfermos. Entonces pasamos del aire a mencionar brevemente lo de la alimentación sin ser exhaustivos allí, y ahora toca el punto de lo que debe ser la visitación, ¿no? Las personas que llegan a visitar al enfermo. Yo recuerdo que cuando pasé por ese proceso de convalecencia, los sábados en la tarde se atiborraba el cuarto y el apartamento de personas que lógicamente con sus gestos de solidaridad venían a visitar a aquel que había caído en una desgracia, comillas. Ay, hermanos, y cuando terminaba la tarde yo estaba exhausto. Ya me parecía que ver regresar
o tratar de como esas me iba a generar un estrés adicional y una tensión que le impone a uno ver ese desfile de personas que aun cuando lo hacen con la calidez humana que da la fraternidad en el Señor, pues realmente tenemos que ser muy juiciosos y muy cuidadosos para no sobrecargar al paciente, ¿no? Y el medio en el cual él se encuentra. Entonces no se rompe con la cortesía cristiana al tratar de modificar este aspecto. Inclusive aquí dice, mis hermanos, tengamos en cuenta esto, aún con las palabras que se pronuncian al enfermo. Aquí dice, los enfermos de gravedad no deben recibir visitas, pues estas acarrean una agitación que fatiga al paciente cuando más necesita de tranquilidad y descanso no interrumpido. Bueno, deberíamos ser un pueblo entendido en este aspecto, ¿no? En el párrafo siguiente dice, a un convaleciente o a un enfermo crónico le consuela saber que no se le olvida. Pero esta seguridad llevada al enfermo por medio de un mensaje de simpatía o de algún obsequio da muchas veces mejor resultado que una visita personal y no entraña, no sobrecarga al paciente ni lo pone en situaciones que pueden representar un riesgo para su salud. El capítulo es muy breve y muy sencillo. Y recapitulando esta primera parte, ¿no? Porque lo he dividido en dos. Menciona la primera parte del aire, los buenos hábitos, insiste en la ventilación, luego en el aspecto que tiene que ver con la alimentación cuidadosamente dirigida y finalmente habla acerca de lo que es la visitación a esos enfermos. Pero hermanos, ya en la parte final del análisis de este capítulo, yo he notado que entretejido en medio de estas consideraciones y consejos que el Señor nos da, hay un aspecto que es tan importante y que palpita en medio de todo ello. Tiene que ver con lo siguiente, regreso a la página 167. Oigan bien, los que cuidan a los enfermos deben comprender la importancia de una debida atención a las leyes de la salud. ¿Sí ven? Entonces, parece que la parte sustancial del capítulo no son tanto la propuesta de elementos encaminadas a favorecer al enfermo, aun cuando ya las hemos considerado ahí brevemente, pero saturando y sobresaturando todo esto, están las recomendaciones que el cielo le dirige a cada uno de los que en calidad de enfermos se dan a la tarea de servir abnegada y desinteresadamente con un corazón lleno de amor por esas personas. Entonces son mucho más generosas las recomendaciones en este aspecto. He encontrado más de 6 en ese sentido, hermanos, y el primer párrafo lo está diciendo, dice, en ninguna parte es la obediencia a dichas leyes tan importante como en el cuarto del enfermo. En ninguna otra circunstancia depende tanto de la fidelidad en las cosas pequeñas como el atender a los enfermos. Aquí está hablándole a los que los atienden a ellos, lógicamente. Luego dice, en casos de enfermedad grave, un pequeño descuido, una leve negligencia en el modo de considerar las necesidades o los peligros especiales del paciente, una señal de temor, de agitación o aún de impaciencia y hasta una falta de simpatía pueden decidir entre la vida y la muerte y hacer descender a la tumba a un paciente que de haberse procedido de otro modo hubiera podido reponerse. Qué responsabilidad, ¿no? Este es un trabajo muy pero muy hermoso. Yo creo que atender a los enfermos es un trabajo que cuenta con una bendición y una presencia especial del Señor en esos ámbitos. Pero cuánta responsabilidad entraña para todos aquellos que se dedican a esta tarea. Dios ha prometido acompañar a los individuos en ese sentido, a todos aquellos que se dedican a ese trabajo. Dios se ha comprometido a acompañarlos, a bendecir sus esfuerzos y a sacar partido de las circunstancias
Si se hacen las cosas y se prodigan elementos, pues tal como el cielo los ha revelado. Pero el tratante y el enfermero y el que maneja y dirige los pacientes no debería minimizar ninguna de estas cosas por sencillas que nos parezcan. Debe ser una persona equipada en todo sentido, idónea, competente, responsable para poder entonces brindar desde su fuero más íntimo aquellas cosas que le generarán al enfermo como ese ambiente de tranquilidad, ¿no? Y de armonía. El número 2 de la página 167 dice: la eficiencia de quien cuida a los enfermos depende en buena parte de su vigor físico. Cuanto mejor sea su salud, mejor podrá aguantar la tensión requerida para atender a los enfermos y mejor podrá desempeñar sus deberes. Los que cuidan a los enfermos deben prestar atención especial al régimen alimenticio, al aseo, el aire puro y el ejercicio. Un cuidado semejante por parte de la familia la habilitará también para soportar la carga suplementaria que le es impuesta y le ayudará a guardarse de contraer enfermedades. Hasta por este aspecto es necesario atender estas recomendaciones del cielo, porque no solamente está en juego el bienestar, la salud y la recuperación de aquel que llega buscando estos ingredientes, sino de aquel que se dispone generosamente para ser entonces manos ayudadoras y respuestas para la necesidad del que llega maltratado por la enfermedad. ¿Cómo buscar entonces la mejor manera de que el paciente se vaya recuperando y restaurando? Porque la esencia del Evangelio es la restauración, lo leímos, pero ¿cómo hacer para proteger también al que se expone, ¿no? ¿Cuántas enfermedades infectocontagiosas pueden llegar a nosotros? Y si nuestro sistema inmunológico está deprimido, ¿no? Si hay algo así como digamos en la leucopenia, ¿no? En el conteo de los glóbulos blancos, un descenso de aquellas células que nos protegen contra estos factores que pueden rodearnos y estar presentes en el medio ambiente, cuánto riesgo puede uno mismo contraer, de manera que Dios no ha dejado estas cosas al azar. Dios ha querido poner cada cosa en su lugar y en su sitio, y las recomendaciones aquí van y vienen en favor del paciente, pero quiero repetir, entretejidas en medio de todo ello, están direccionadas algunas muy importantes, pero muy palpitantes para los que se encargan de atender a los pacientes. En la página 169 encuentro la tercera, dice: las enfermeras y todos los que tienen que hacer en el cuarto del enfermo. Oigan lo que habla el Señor aquí con respecto al estado de ánimo del tratante. Deben manifestarse animosos, tranquilos y serenos. Repito, manifestarse animosos, tranquilos y serenos. Todo apuro, toda agitación y toda confusión deben evitarse, hermanos. Yo pienso que para esto lo que son jóvenes muy neófitos e inexpertos, no se debería esperarse un poco por ellos, ¿no? Cuando realmente esta sea la convicción que hay en su vida y lo que les lleva a ellos a mejorar, a hacer ciertas reformas en su vida en aras de poder ofrecer un servicio mejor, entonces, solo entonces, diría yo, podríamos considerarlo, pero no podemos cometer cierta irresponsabilidad al poner en una tarea de tanta responsabilidad y que entraña tantos resultados a quienes no sienten este asunto. Así que los estados de ánimo son importantes. Dice que todo apuro, toda agitación y toda confusión debe evitarse, debe mantenerse tranquilos, serenos. Esto solamente lo da la presencia de Dios en el alma, hermanos. Luego dice que las puertas se han de abrir y cerrar con cuidado. Mire que no hay lugar para la tosquedad, ¿no? En el temperamento. Y toda la familia debe conservar la calma. Las risas en estos lugares pueden estar fuera de tono, ¿verdad? Las conversaciones
que en algunos aspectos no elevan al paciente y no traen la calma y la armonía en el ambiente que lo rodea a él, deben evitarse, y en ese sentido el paciente, el enfermero debe ser consecuente, hermanos. En casos de fiebre se necesita especial cuidado cuando llega la crisis y la fiebre está por disminuir. Entonces, dice esta nota, hay que velar constantemente. La ignorancia, el olvido y la negligencia han causado la muerte de muchos que hubieran vivido si hubiesen recibido el debido cuidado por parte de enfermeras juiciosas y atentas. Cuando yo convalecía en el hospital, la señorita que me atendía estaba haciendo un curso de enfermería, pero no eran esos cursos de enfermería que las titulan como profesionales y jefes, sino que brindan algunos institutos, pues que yo no quiero referirme a si son competentes o no, simple y sencillamente son como los entrenamientos y las capacitaciones más elementales, primarias, como previas a un estudio más complejo. En todo caso las tenían haciendo las prácticas. ¿Y cómo les parece que en esa sala había algunos pacientes psiquiátricos? Tal vez era la sala de traumatología y ortopedia, pero había un señor que tenía un problema psiquiátrico. Y yo recuerdo que la chica se acercó a suministrarme los medicamentos esa noche antes de entrar en la fase del sueño, y cuando yo tomé los medicamentos y los puse en mi boca, sentí algo que era muy distinto a lo que me habían estado prescribiendo y suministrando, ¿no? Yo soy como muy cuidadoso en eso, y como he sido descreído con lo de las drogas de farmacia, pues entonces más atento estaba. Entonces le dije, mira, me parece que hay algo que no está como muy dentro de lo normal. Y efectivamente devolví el medicamento y ella se quedó horrorizada al ver que me había suministrado la droga del paciente psiquiátrico. Luego me dijo, yo le pido un favor, no vaya a decir nada de esto porque podría generarme serios problemas aquí. Yo le dije, tranquila, no hay ningún problema, pero deberíamos ser cuidadosos en esto. Así, mis hermanos, que esto entraña grandes responsabilidades. Les dije que había encontrado tal vez unas 7 recomendaciones en este sentido, pero el tiempo se agota. Voy a leer de la página 169 esta, hermanos, y una de la página siguiente, y concluimos ahí. Dice, en los sanatorios, esta es la número 4, y hospitales donde los enfermeros tratan de continuo con numerosos enfermos, se requieren esfuerzos decididos para guardar siempre un continente agradable. Está repitiendo lo del párrafo pasado, continente agradable y alegre, y dar prueba de cuidadosa consideración en palabras y en actos. En dichos establecimientos es de la mayor importancia que los enfermeros procuren desempeñar su trabajo juiciosamente y a la perfección. Es preciso que recuerden siempre que al desempeñar sus tareas diarias están sirviendo al Señor. Esto es de carácter, hermanos. La última. En la página 170 encontré tal vez 3 o 4 más, pero voy a leer esta última. Dice así, primer párrafo, los enfermos necesitan que se les hable con sabiduría y prudencia. Los enfermeros deberían estudiar la Biblia cada día para poder decir palabras que iluminen y ayuden al enfermo. No olvidemos esto, hermanos queridos, que hay ángeles de Dios en las habitaciones en que son atendidos esos enfermos, y la atmósfera que rodea a quienes los tratan debe ser pura y fragante. Médicos y enfermeros deben estimar y practicar los principios de Cristo en su conducta. Deben manifestarse las virtudes cristianas y así, con sus palabras y hechos, atraerán a los enfermos al Señor. Usted puede continuar con los 2 párrafos o 3 que le dan culminación a este capítulo, para que entonces pueda hacerse a una idea un poco más cabal y más completa de cómo el Señor está haciendo recomendaciones muy precisas para todos aquellos que se dan a la tarea hermosa de recibir enfermos en el seno mismo de su casa o en los lugares que se han dispuesto y habilitado para esto. Fíjense cómo las 2 o 3 recomendaciones que tienen que ver con el ambiente que se genera en favor del paciente
le da una especial consideración, importancia y profundidad, diría yo, hasta relieve a lo que debe ser la actitud y la persona de aquel que se encarga de cuidar a los enfermos. Pienso aquí, para concluir, que Dios ha hablado y nosotros deberíamos ser entonces hombres y mujeres quienes se deleitan en ser depositarios de los dichos de Jehová en esta hora. Veremos resultados extraordinarios, tanto para el cuerpo como para el alma, si los implementamos desde nuestra vida en favor de la humanidad doliente. Dios bendiga el estudio de su palabra en esta mañana y a cada uno de los que se ha sumado y que continúa en este proyecto del Ministerio de Curación. Que esto siga arrojando luz sobre la vida nuestra y también sobre el mundo que recibe nuestra influencia. Es mi deseo y oración que el Señor guarde a todos en esta mañana. Adelante. Sí, muchas gracias, hermana. Espacio reducido, ¿verdad? Hasta dónde debemos como apretarnos, diría yo, incomodarnos un poco. La hermana utilizó el término esforzarnos. Tal vez no tenemos las condiciones para poder recibir de la mejor manera a una persona enferma, ¿no? Ya mencionó el caso de esos pacientes con cáncer, un cáncer linfático, y cómo tuvieron que deshacerse del colchón por los exudados que estaban contaminando este asunto. Entonces, cuando no tenemos esas condiciones, ¿cómo no sentirnos culpables? ¿Qué hacer?, preguntaba ella. Mientras ella hablaba, vino una declaración de Elena White a mi mente. Tiene que ver, lógicamente, con el componente moral de un individuo y con estas luchas, ¿no?, para restaurar el carácter, para triunfar sobre nuestras deficiencias, sobre los males de la naturaleza nuestra y sobre el pecado. Elena White escribió: cuando hay en el corazón la intención de obedecer a Dios. Entonces, luego ella dice: el Señor suple con su justicia y con sus méritos perfectos todo aquello que nos falta. Hay que ser muy cuidadoso al tomar esta declaración, no sea que de pronto esto nos lleve a nosotros a penetrar en algunos aspectos de la negligencia, ¿no? Bueno, tengo la mejor intención y entonces ya con eso basta. Recuerdo que paralelo a esto otros han dicho que el camino al cielo está empedrado con las mejores intenciones, como diciendo que una buena intención no basta. Sin embargo, si el Señor ve que hay en nuestro corazón ese pálpito, ese dolor, ese deseo, pero no tenemos las condiciones para ello, yo pienso que el Señor comprende el asunto. Él en su misericordia y en su gracia, Él va a tratar de moverse a pesar de lo precario que nosotros ofrezcamos en materia de ambiente, ¿no?, y de sitio donde podamos recibir a las personas. Si está en nuestro corazón, nuestro deseo, ayudar, bendecir a alguien, y lo tenemos que poner así sea en un sitio donde no revista las mejores, pues Dios mío, si eso es lo que tenemos para hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y bueno, luego el pueblo de Dios, que ha sido instruido en este sentido, trataría entonces de conseguir para futuros desafíos y eventuales situaciones de estas, cómo mejorar un poco los ambientes si es que realmente la persona se quiere hacer partícipe de una forma más cabal en este asunto. Lo que le quiero decir es que si hemos de seguirnos proyectando en este sentido, sería mejor entonces tratar de adecuar mejor los ambientes para poder tener una oferta mucho más interesante, más que revista pues el ambiente y las condiciones que van a propender todos a que el paciente
se sienta mejor y la bendición de Dios descanse, ¿no? No quedarnos entonces pues con lo sencillo y modesto que tenemos, porque yo digo que tal vez en eso podríamos deshonrar a Dios un poco. Entonces, que haya esa cuota de responsabilidad nuestra, de entender la grandeza de Dios y de dar esos pasos de fe para que el Señor nos ayude a tener la adecuación de vida, tal como nos ha revelado en su palabra, para ofrecer un mejor ambiente a las personas que recibimos. Finalmente le digo a la hermana Noemí que sin embargo celebro ese espíritu, ¿no?, de participación en este mundo, de colaboración, de querer tener una respuesta, de presentarles lo de Dios. Eso es una cosa supremamente hermosa, no hay muchos para ello, no hay muchos, la gente no ha desarrollado convicción en ese sentido, y la animo para que en el amor de Dios se puedan seguir haciendo estas cosas. Y si no tenemos pues las mejores condiciones, pues vamos a pedirlas a Dios, que es el dueño de todo, ¿no? Un paso de fe haría que el Señor abra las aguas del mar delante de nosotros. Bueno, mis hermanos queridos, espero que esto de alguna manera sea ilustrativo, ¿no? Y de alguna forma nos oriente en este trabajo que Dios nos ha confiado, trabajo de tanta responsabilidad que entraña tanto sacrificio y tanto desprendimiento, si queremos hacer la voluntad de Dios y contribuir para el bienestar de otros. Entonces, que el Señor bendiga a la hermana Noemí, que el Señor bendiga a todos los que tienen este pálpito en su corazón, este deseo, y nos ayude pues a mejorarlo cada día más y más. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Señor, realmente nos asombra la manera tan sencilla como tú trabajas, pero quisiéramos descubrir en todo esto la profundidad que tiene el que todo esto esté revestido de la naturaleza del que todo lo sabe y todo lo puede. Ayúdanos a reconocer que la incapacidad, la incredulidad y la inoperancia es nuestra, pero no del cielo. Y ayúdanos, Señor, así esto desafíe nuestra formación, lo que pensamos, lo que hemos vivido y tal vez lo que nos ha dado resultado, ponernos de parte de los dichos de Jehová, hasta que lleguemos a la conclusión que es lo que verdaderamente la humanidad necesita hoy por hoy. Señor, te pido en favor de todos los que en esta mañana se han sumado, los que han participado, los que han guardado silencio, los que han pedido oraciones, y te pido por este proyecto del Ministerio de Curación, para que tenga bendiciones realmente atesoradas para todos aquellos que con diligencia y perseverancia vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y más allá de todo eso, te ruego que nos capacites para hacer luz en el mundo y para hacer respuesta de Dios para el dolor y el clamor de esta humanidad. Gracias por tu amor, Señor, y entre tanto que te preparas para venir, prepara también nuestro corazón para servir aquí y nuestro carácter para poder verte cuando regreses en gloria. Perdona nuestros pecados y nuestra incredulidad, y gracias por todo y por tanto, Señor, gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús, amén.